Bueno, pues vamos a seguir con los vídeos del programa del videojuego en Rust y vamos a seguir con donde lo habíamos dejado, que básicamente se trataba de la estructura dummy que va a representar cada uno de los muñecos y lo que acabé comentando era que vamos a utilizar una especie de campo en esta estructura que va a representar la función que va de alguna manera a gestionar el movimiento del muñeco sobre el canvas. Entonces vamos a declarar una función bastante inocente con los datos que tenemos, que lo que va a ser un change position. Ok. Entonces aquí le vamos a pasar. Esto lo podemos hacer orientado a objetos. Hay un capítulo en el que explica cómo montar a partir de la estructura métodos y tal. Yo lo voy a hacer en el estilo antiguo. Os dejo como ejercicio que lo rustericéis de alguna manera todo esto, porque básicamente este direction, por ejemplo, va a ser norte, sur, este y oeste, y se puede hacer con un enum, por ejemplo, de Rust, pero yo lo voy a definir como constantes enteras, por ejemplo, por tema de que me ahorra una función. Luego lo veremos con detalle. Entonces tenemos cambio de posición y vamos a denotar como el objeto una O. Aquí podría poner self, quiero ser un poco más tradicional de cara a orientación a objetos, pero voy a poner una O que es corto y es para referirme al objeto sobre el que voy a hacer este cambio, ¿no?, de posición. Entonces yo sé que O va a ser un dummy, por lo tanto va a tener una posición y va a tener una coordenada X. Entonces le voy a hacer más igual. Esto está como escalado, ¿no? Pues voy a utilizar la propia escala del objeto como medida de su velocidad para que sea un poco proporcional al tamaño. Esto luego va a gustos, lo podéis ajustar como veáis, ¿no? Vale, tendríamos una primera función que lo que haría sería, yo sé que tengo la estructura dummy, que tiene una cierta posición y que tiene una cierta velocidad y una cierta escala. Entonces, una función que podría definir sería esta, cambiar la posición sería la nueva posición sería agregarle al valor que ya tiene en X la escala en X del sprite por la velocidad en X y la escala en Y del sprite por la velocidad en Y. ¿Okay? Entonces ahora iríamos con otra función, por ejemplo, que ya sería la de gestión del movimiento, que sería la que al final voy a acabar haciendo apuntar aquí para el sprite de nuestro héroe, el protagonista del juego, que, bueno, vamos a ver, déjame ver un poco la chuleta, como lo tenía implementado por aquí. Vale. Le voy a llamar arrow movement a esta función. Vale que no es un verbo, es un sustantivo, pero quiero que se llame así. Porque de alguna manera es la función que me va a permitir hacer según qué cosas sobre la posición del objeto. Entonces, lo primero que va a hacer va a ser invocar a change position. Es decir, tenga lo que tenga antes, pues no le va a ir mal actualizarse la posición X e Y. Esto creo que lo puedo hacer antes o después, da igual. Entonces aquí vamos a jugar con una serie de cosas que quiero controlar de la estructura dummy cuando se esté moviendo. Entonces, primera cosa, voy a considerar el caso en el que no esté parado. Para no estar parado, tendría que tener una velocidad X diferente de 0 o una velocidad Y diferente de 0. Eso implica que se está moviendo. Si se está moviendo, queremos que camine. Entonces hemos comentado que en el sprite íbamos a recorrer de arriba abajo el sprite, poniendo un pie delante, otro pie detrás, el derecho, el izquierdo, la gorra se va a mover y esto lo va a controlar el entero este animation. Entonces, como se está moviendo, voy a incrementar animation en 1. ¿Qué quiere decir?
Si yo me estoy moviendo, quiere decir que estoy recorriendo el sprite. Vamos a recordar cómo era el sprite. Que me estoy moviendo aquí de arriba abajo. Tanto da igual en el sentido en el que se esté moviendo el sprite. Me voy a tener que estar moviendo aquí. Entonces este índice de animation va a ser el que me va a marcar dónde tengo que recortar en vertical esas columnas. Entonces, si se está moviendo, voy a tener que ir animándolo, quiere decir seleccionando un sprite diferente donde tiene un pie en posición diferente y todo eso. Entonces, siguiente condición. Bueno, yo estoy limitado a un marco, que es el canvas de la ventana, que tiene unas dimensiones que tengo definidas por ahí. Entonces, por ejemplo, si pongamos por caso el sprite menos la escala que tiene por el tamaño que tiene en horizontal entre 2, porque hemos dicho que cuando pinte los rectángulos voy a estar señalizando el centro del rectángulo, ¿vale? Entonces lo que estoy diciendo es si la posición, asumo que es el centro del rectángulo, menos la escala X por la mitad del tamaño del sprite es menor o igual que 0, esto querría decir que estamos en el canto izquierdo de la pantalla, tocando el marco de la ventana, en el canvas. Pues le voy a aplicar una corrección, porque yo no quiero que el muñeco se salga del canvas. Por lo tanto, ahí voy a poner una frontera invisible, y por lo tanto, como está a la izquierda de todo, las X empezarían a tender a ser negativas, y vería el muñeco desaparecer por la parte izquierda de la pantalla. Entonces le voy a hacer una corrección, y voy a decir, no, súmale, cuando pase esto, súmale la escala en píxeles del muñeco, más 1, para asegurarme de que no sale nada de la pantalla. Lo mismo en caso de que me vaya al otro extremo. En este caso sumo la mitad de la magnitud del recuadro y le digo aquí screen width. Ok. Y aquí aplico una corrección como la que habría aplicado, pero en este caso restando la escala horizontal más 1. O sea, lo estoy tirando a la izquierda, porque se está moviendo hacia la derecha, hacia la zona prohibida, ¿vale? Entonces voy a hacer lo mismo con las Y. Vale, tenemos las Y del mismo modo y aquí lo único que tengo que sustituir es por la altura. Vale, tenemos esto, ya empieza a tener buena pinta, en el sentido en el que este arrow movement me va a gestionar lo que son los límites de la pantalla y además me va a gestionar el contador de animación, ¿vale? Esto no está moviendo la posición, como podéis ver, a no ser que esté llegando a los bordes de la pantalla. Lo que me va a mover la posición es esta función de aquí arriba, que está invocada desde aquí abajo. Entonces ahora en el siguiente vídeo veremos cómo gestionamos un poco el tema de eventos y cómo redirigimos lo que pasa en el teclado con respecto a lo que pasa con estas dos funciones y en qué lugar del bucle principal del juego lo vamos a introducir para que la cosa vaya fluida y vaya suave.